Hola a todos. En la lección del día de hoy vamos a calcular el área de rectángulos, cuadrados y triángulos. Empezamos con la definición de área. El área de una figura es la superficie adentro de la figura representada por el número de unidades cuadradas adentro de la figura. Entonces es área, superficie adentro de la figura, y eso se da por el número de unidades cuadradas adentro de la figura. En este caso tengo un rectángulo y lo voy a usar para ilustrar el concepto de área y de lo que son las unidades cuadradas también. Entonces tengo un rectángulo con longitud, que se puede también llamar base, de 5 centímetros y una altura de 4 centímetros. Voy a dividir esta parte de aquí en 4 partes iguales porque son 4 centímetros, más o menos así. Solamente una aproximación porque es un poco difícil hacerlo exactamente igual. Entonces, en este caso, cada uno de estos espacios sería 1 centímetro cuadrado. Para esta figura cuyas longitudes o cuyas medidas se dan en centímetros, la unidad de área sería 1 centímetro cuadrado. Entonces, si esto es, por ejemplo, 1 centímetro cuadrado luciría así, más o menos. Es un cuadrado pequeño que mide 1 centímetro por cada lado. Esto es 1 centímetro cuadrado. Esta va a ser la unidad de área para esta figura. Entonces, queremos saber, cuando calculamos el área, estamos buscando cuántos de estos cuadritos caben dentro de esta figura. ¿Cuántos centímetros cuadrados hay dentro de esta figura? Entonces, la unidad cuadrada que se va a usar depende de las unidades que se estén usando. Si tenemos aquí pies, entonces sería la unidad del área sería 1 pie cuadrado. Si la unidad que se usa es 1 pulgada, la unidad de área sería 1 pulgada cuadrada. O si lo que se usa aquí es 1 kilómetro, son kilómetros, por ejemplo, sería 1 kilómetro cuadrado la unidad de área para la figura. Todo depende de las unidades que se estén usando. Entonces, una de las cosas que se puede hacer, digamos, de una forma más elemental, se podría dividir a esta figura en cuadrados pequeños como este y contarlos cuántos hay. Es lo que voy a hacer ahora. Solamente para esta figura, no vamos a hacer lo mismo para todas las otras, solamente para esta, para ilustrar lo que es el concepto de área. Entonces estoy dividiendo en la parte de abajo, también en partes iguales más o menos, para poder dibujar los cuadritos aquí. Ahora voy a dibujar los cuadros. Ok, y ahora que tengo los cuadros, los voy a contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Entonces el área para esta figura, A de área, es igual a 20 centímetros cuadrados. Fíjense en la unidad de área es siempre cuadrada. Puede ser centímetros cuadrados, metros cuadrados, kilómetros cuadrados,
pulgadas cuadradas, lo que sea, pero tiene que ser con el símbolo de cuadrado arriba, con el exponente de 2, porque es lo que estamos buscando, cuántos cuadritos existe, que es 1 centímetro cuadrado. Entonces, eso es el área, es lo que está dentro de la figura, y esa es la idea, contar cuántos cuadritos existen adentro. Claro que no siempre vamos a hacer esto, dependiendo de la figura con la que estemos tratando. Va a ser difícil o tal vez imposible dibujar los cuadros, así que no siempre vamos a hacer esto. Para eso vamos a usar fórmulas para computar o para calcular el área de una figura, porque no siempre va a ser fácil dibujar los cuadros como en este caso. Y si nos fijamos en este ejemplo, que es un rectángulo, hemos encontrado que el área es 20 centímetros cuadrados, pero si nos fijamos aquí en los números 5 y 4, solamente si multiplicamos 5 por 4 podemos obtener el 20. Entonces, de hecho, esa es la fórmula para un rectángulo. Para encontrar el área de un rectángulo, solamente tiene que multiplicar la base por la altura. Y estoy usando la B para representar la base y la H para representar la altura, que viene de height en inglés. Entonces, por eso uso H, que viene de height en inglés, que es altura, y la B de base, que en inglés también se escribe igual, entonces estoy usando la B. Esa es entonces la fórmula, lo que acabamos de crear es la fórmula para el área de un rectángulo. Cada figura tiene una fórmula diferente y es lo que vamos a ver a continuación. Vamos entonces al ejemplo número 1. Las instrucciones dice, encuentre el área de cada polígono. Polígono es nada más, un polígono es una figura que tiene lados, como un rectángulo, un triángulo, un cuadrado. Un círculo, por ejemplo, no podría ser un polígono porque no tiene lados. Entonces, no se preocupe por la palabra polígono, aunque sea nueva, es nada más una figura que tiene lados. Entonces, lo que hay que hacer es encontrar el área de cada figura. Y aquí, en el primer ejemplo, tenemos un rectángulo. Es muy sencillo reconocer un rectángulo si tomamos dos lados consecutivos. Las medidas de esos lados son diferentes, así que podemos concluir que es un rectángulo. Generalmente se da también ángulos rectos en cada esquina, pero no siempre, así que no se preocupe por eso. Entonces, lo primero que vamos a hacer cuando tengamos que encontrar el área de una figura es escribir la fórmula. Y de la parte de arriba, de lo que hicimos arriba, sabemos que el área de la fórmula de un rectángulo es base por altura. Entonces voy a escribir primero esa fórmula. Área es base por altura. Entonces tenemos aquí la base y acá tenemos la altura. Pero si nos fijamos, no tenemos las medidas de la base y de la altura, pero debemos de recordar que en un rectángulo los lados opuestos son iguales. Por ejemplo, entonces la B sería la misma medida del otro lado opuesto, que lo voy a poner aquí en amarillo. Estos dos lados son iguales y estos dos lados serían iguales. Así podemos obtener las medidas que necesitamos. A veces en matemáticas también tenemos una forma de marcar los lados para mostrar que son iguales. Y le ponemos unas rayitas como este, por ejemplo, si quiero mostrar que los dos lados azules son iguales, lo puedo marcar de esta forma, con una rayita en cada lado. Quiere decir que estos dos son iguales.
Y si quiero mostrar que los lados amarillos son iguales, los voy a marcar, pero en este caso los voy a marcar con 2 rayitas. Porque si marco a este con una rayita, estos dos, quiere decir que todos los 4 son iguales, lo cual es incorrecto. Entonces, de esta forma, con las marcas podemos ver que los lados azules son iguales entre sí y los lados amarillos son iguales entre sí. Entonces, después que escribimos la fórmula, reemplazamos cada variable con su valor. Entonces reemplazamos a la B. La B vale 19 pies. Y la H vale 12 pies. Reemplace correctamente. Entonces es 19 por 12. Hacemos el cómputo. Y 19 por 12 es 228. Y en este caso las unidades son pies, así que la respuesta es pies cuadrados. Son entonces 228 pies cuadrados que existen dentro de este rectángulo. Y ahora continuamos al cuadrado. El cuadrado también es muy sencillo identificarlo. El cuadrado tiene 4 lados iguales, aunque no siempre van a estar escritos todos los 4 lados. En este caso tenemos 2 lados consecutivos que son iguales y eso podría ser suficiente para concluir que es un cuadrado, porque también tenemos estos cuadritos en cada esquina que nos muestra que si además de tener los lados iguales, si tenemos estos cuadritos, tiene que ser un cuadrado. U otra forma que puede ver va a ser con las marcas, mostrando que todos los lados son iguales. Y entonces si tiene estas marcas, no necesita tener todos los lados escritos, puede tener nada más un lado y las marcas le mostraría que todos los lados son iguales. Entonces es un cuadrado y como son todos los lados iguales, yo le voy a poner una L para lado, así como escribimos acá arriba la B y la H para base y altura. Aquí le voy a escribir una L. Entonces es L para este lado, L para este lado también y para el otro, porque todos los lados de un cuadrado son iguales, así que todos llevan la misma variable que en este caso es la L. Y ahora conectando con lo que hicimos con el rectángulo, el cuadrado y el rectángulo son muy similares. La única diferencia es que el cuadrado tiene todos los lados iguales. Pero si hacemos lo mismo que hicimos con el rectángulo, multiplicamos los dos lados, la base y la altura, en este caso sería L por L. Igual que hicimos arriba, base por altura, L por L. Entonces el área de un cuadrado sería lado por lado. Y otra forma de escribir eso es lado al cuadrado, porque tenemos la L repetido 2 veces, lo podemos poner como lado al cuadrado. Y esa va a ser la fórmula. La voy a escribir aquí. Área de un cuadrado es lado elevado al cuadrado. Entonces, después de escribir la fórmula, la reemplazamos. La L vale 9 pulgadas, entonces es 9 al cuadrado. Y 9 al cuadrado es multiplicar 9 por sí mismo 2 veces. 9 por 9 y es 81 pulgadas cuadradas. Entonces tenemos aquí el área, la fórmula del área del cuadrado y un ejemplo que en este caso nos da 81 pulgadas cuadradas. Y el último ejemplo es el triángulo.
La fórmula del área del triángulo es esta. Área del triángulo es base por altura y eso le dividimos para 2. Okay, entonces si nos fijamos en este triángulo, la base sería este lado, esa es la base. Y la altura siempre viene del punto más alto del triángulo, que en este caso estaría aquí, directo hacia la base, creando un ángulo de 90 grados, y en este caso sería lo que tengo aquí en rojo. Esta sería la altura, y el ángulo de 90 grados se da aquí con un cuadrito, igual que acá en el cuadrado. No tiene nada que ver con las unidades cuadradas, sino es para indicar que tenemos un ángulo de 90 grados. Entonces, la altura siempre viene del punto más alto del triángulo, directo hacia la base, creando un ángulo de 90 grados. Entonces, la altura para este triángulo está aquí en rojo. Entonces, estas dos medidas que tenemos aquí, el 12 kilómetros y el 9 kilómetros, no nos sirven para este problema. Es importante poder identificar correctamente cuáles son las medidas que vamos a usar y cuáles no se aplican. Entonces solamente vamos a usar 11 kilómetros y 8.2. Reemplazamos entonces aquí dentro de la fórmula. La base son 11 kilómetros, la altura es 8.2 kilómetros y el resultado de esa multiplicación lo vamos a dividir para 2. Entonces multiplicamos primero 11 por 8.2. Y 11 por 8.2 es 90.2. Y eso lo vamos a dividir para 2. Y 90.2 dividido para 2 es 45.1. Y las unidades son kilómetros cuadrados. Eso quiere decir que dentro de este triángulo, con estas dimensiones, con estas medidas, habrían 45.1 kilómetros cuadrados. Y esa es la respuesta en este caso. Y tenemos la fórmula para el área del triángulo acá arriba. Lo que tengo acá a la derecha son los diferentes tipos de triángulos que hay, porque no siempre va a ser un triángulo que luce de esta forma. Pueden haber diferentes tipos de triángulos y es importante poder identificar la base y la altura correctamente. Entonces, el primer triángulo que tengo aquí es muy similar al que acabamos de hacer. La base estaría aquí y la altura viene desde el punto más alto, directo hacia la base, creando un ángulo de 90 grados aquí. Esa es la altura. De un triángulo como el que tengo aquí ahora, este es un triángulo rectángulo y uno de los lados forma un ángulo de 90 grados con el otro. En ese caso, este lado sería la base y la altura, como viene desde el punto más alto directo a la base formando un ángulo de 90 grados, quiere decir que este lado también sería la altura. Pero eso sucede solamente cuando tenemos un triángulo rectángulo. Y en el siguiente
que es un triángulo obtuso, la base estaría acá abajo igual. Esta sería la base, igual que aquí, igual que acá. La altura, sin embargo, en este caso va a estar afuera del triángulo, pero es la misma idea. La altura viene desde el punto más alto del triángulo directo hacia donde está la base, formando un ángulo de 90 grados. Entonces no va a venir a la base directamente, pero a la extensión de la base. Si extendemos la base aquí, así, y dibujamos la altura desde el punto más alto, directo hasta la base, la altura nos quedaría de esa forma, afuera del triángulo. Ok, entonces de esa forma se puede identificar correctamente dependiendo del tipo de triángulo, pero la fórmula es la misma. Base por altura dividido para 2, base por altura dividido para 2, base por altura dividido para 2, siempre. Okay, entonces eso es todo en la lección del día de hoy, y lo que hemos hecho es encontrar el área de un rectángulo usando la fórmula que es base por altura. Hemos encontrado también el área de un cuadrado usando la fórmula que es lado al cuadrado. Y por último hemos encontrado el área de un triángulo usando la fórmula que es base por altura dividido para 2. Y es lo que va a hacer en la tarea. Va a usar la fórmula, no va a dibujar los cuadritos y contar el número de cuadros, nada más va a encontrar el área usando las fórmulas. Entonces no se olvide de revisar el sitio de internet de la clase y ver cuál es su tarea.